El tren se detuvo con un gemido largo, como si también le doliera regresar. Luna bajó con la cámara colgando del cuello y el corazón lleno de nombres que ya nadie pronunciaba. El aire olía a lluvia vieja y pan recién horneado, el mismo aroma que tenía su infancia, antes de que todo se apagara. El pueblo la recibió en silencio. Solo el viento entre los tejados parecía reconocerlo. En el borde del camino, el viejo sauce inclinó sus ramas hacia ella, y por un instante creyó oír la voz de su abuela llamándola desde la sombra. ¿Qué pasa cuando los muertos recuerdan más que los vivos? Si el amor se guarda en la madera, ¿puede volver a florecer? El reflejo del lago tembló, y la luz, como una respiración, le acarició el rostro. Luna apretó la cámara. El obturador sonó solo, sin que ella tocara nada. El primer susurro había comenzado. Luna caminaba hacia la iglesia vieja cuando lo vio. Elías estaba de pie sobre un andamio, restaurando un vitral que brillaba con luces imposibles, como si el sol lo atravesara desde otra época. Él levantó la vista y sus ojos la encontraron. Y por un segundo, el mundo se quedó quieto. Nadie más parecía verlo, ni siquiera los obreros que pasaban a su lado sin saludarlo. Luna sintió que ya lo conocía, que su rostro era una sombra antigua en algún sueño que había olvidado. Elías sonrió con una calma que dolía y dijo su nombre antes de que ella pudiera presentarse. El sonido de su voz fue como un eco dentro del pecho. La cámara en sus manos se encendió sola y el obturador volvió a disparar. Pero en la pantalla solo aparecía ella frente al vitral vacío. ¿Quién era ese hombre que parecía hecho de luz? Luna reveló la foto esa noche en la vieja habitación donde su abuela guardaba los retratos familiares. Bajo la luz roja del cuarto oscuro, la imagen comenzó a formarse. La iglesia, el vitral roto, el aire lleno de polvo. Pero Elías no estaba. En su lugar, un resplandor tenue en forma humana se disolvía en el cristal. Ella se quedó mirando, el corazón latiendo despacio, como si cada golpe del reloj contara una historia que no era suya. Entonces, escuchó un murmullo, una voz que salía del negativo, llamándola por su nombre. «No temas la ausencia», susurraba. Luna giró, pero estaba sola. Tocó el papel aún húmedo y por un instante sintió calor, como si una mano invisible la sostuviera desde el otro lado. Al caer la tarde, el sonido de las campanas cubrió el pueblo con una nostalgia que dolía. Luna caminó hasta la colina, donde las sombras del sauce se alargaban sobre el lago. Las campanas sonaban lentas, pero entre cada golpe se escuchaba otro sonido, una nota extraña, como si alguien más tocara desde otro tiempo. En el reflejo del agua, el cielo parecía más brillante que el real, y allí, junto al sauce, vio la figura de Elías esperándola. No hablaba, solo levantó una mano, invitándola a acercarse. Luna no sabía si caminar o rezar. Cada paso hacía temblar el aire, como si el mundo se desdoblara bajo sus pies. Cuando estuvo lo bastante cerca, el viento sopló fuerte y las campanas callaron. Solo su respiración y el murmullo del lago quedaron. Esa noche, Luna volvió al sauce. La luna se reflejaba entera en el lago, y las ramas parecían moverse con respiraciones humanas. Se sentó bajo el árbol y dejó la cámara a un lado. El aire olía a flores que no estaban allí. Cerró los ojos y entonces escuchó una voz suave, no de este mundo, diciendo: «El amor que no termina busca raíces nuevas». Abrió los ojos y vio, sobre la corteza del sauce, dos nombres grabados que no recordaba haber visto antes: Elías y Luna.
Sus dedos temblaron al tocarlos, aún frescos, como si alguien los acabara de escribir. Una lágrima cayó, y el viento la llevó hacia el lago. En el reflejo, Elías sonreía bajo la misma luna. El árbol susurró otra vez, prometiendo algo que solo el alma podía entender. Luna despertó sobresaltada. La cámara seguía sobre su mesa, pero dentro, el carrete ya no estaba. Buscó por toda la habitación hasta que lo encontró enrollado junto a la ventana abierta, empapado de rocío. Lo reveló con manos temblorosas, y esta vez no solo apareció Elías, también se veía a ella, dormida bajo el sauce. Y detrás, el reflejo de su abuela, mirándola con ternura. El cuarto oscuro pareció respirar. Las luces parpadearon y un olor a incienso llenó el aire. Luna sintió que el tiempo se deslizaba como una tela mojada. Las fotografías colgaban, goteando silencio. En una de ellas, el rostro de Elías se movió, girando lentamente hacia ella. «Despierta», dijo una voz, y el sonido salió del papel. Luna retrocedió, sin saber si seguía soñando o si al fin había abierto los ojos al otro lado. Cuando Luna fue a buscar a Elías, lo encontró en la iglesia, observando un viejo retrato enmarcado. Era su propio rostro, pintado hace más de 70 años. Elías no se movía, solo murmuraba palabras que no parecían suyas. Luna se acercó despacio, y él le sonrió con tristeza infinita. «Tal vez nunca me fui», dijo. El cristal del cuadro se quebró sin tocarlo, y las piezas cayeron en cámara lenta, reflejando a ambos en 1000 fragmentos. Cada trozo mostraba una versión distinta de ellos. Jóvenes, ancianos, ausentes. Luna quiso tocarlo, pero su mano atravesó el aire frío. Elías dio un paso atrás y el polvo se levantó como niebla. «El tiempo no cura lo que fue eterno», susurró, y su voz se disolvió con la última campanada del mediodía. Esa noche, Luna soñó con el lago. Estaba quieto sin viento, pero en la superficie flotaba una niña de ojos luminosos que la miraba sin miedo. «Me llamo Lía», dijo. «Yo también esperé al sauce». Luna sintió una paz extraña, como si conociera su voz desde pequeña. Lía le mostró un camino de luces sobre el agua y le pidió que lo siguiera. Pero antes de dar el primer paso, el reflejo de la niña se hundió, arrastrando la luna consigo. Luna despertó gritando, con la cámara en el regazo y la habitación llena de humedad. En el espejo, el agua aún goteaba. Desde la ventana se oía un murmullo. La voz de Lía repitiendo su nombre, cada vez más cerca. En el ático de la casa de su abuela, Luna encontró una caja de madera cubierta de polvo. Dentro había cartas antiguas y una sin fecha, escrita con tinta azul. El nombre en la esquina era Elías. Elías Montiel. La carta hablaba de un amor imposible, de un incendio junto al lago y de una promesa de regresar cuando la luna se partiera en 2:30. Las últimas palabras decían: «Tu luz me espera bajo el sauce». Luna se quedó inmóvil, temblando. Afuera, el cielo estaba partido. Una nube negra cubría media luna. Sintió que la carta aún estaba tibia, como recién escrita. La tinta se corrió y una gota cayó sobre su mano. No era agua, era una lágrima, pero no suya. Las campanas sonaron a medianoche, pero nadie las tocaba. Luna subió al campanario con la cámara en mano. Cada escalón crujía como si contara secretos. Cuando llegó arriba, vio que las cuerdas se movían solas. Frente a ella, una sombra tomó forma. Era Elías, o algo que lo recordaba.
El tiempo no me dejó ir, dijo él, su voz como un eco múltiple. Luna se acercó, lágrimas en los ojos, pero al tocarlo sintió solo aire frío. Entonces quédate, respondió ella. Por primera vez, él pareció dudar, y una lágrima de luz bajó por su mejilla antes de desvanecerse. La última campanada resonó tan fuerte que el vidrio de su cámara se agrietó. En el reflejo roto, Luna vio su propio rostro brillar con la misma luz que él. Luna caminó junto a Elías entre las tumbas antiguas, sin miedo. El aire olía a tierra mojada y a flores marchitas. Cada paso resonaba distinto, como si el suelo recordara los nombres que guardaba. Elías hablaba despacio, contándole historias de los que ya no estaban, como si aún los visitara a diario. Aquí todo sigue vivo, solo cambió de forma, dijo. Luna lo miró, sabiendo que su voz no era de este mundo, pero que le pertenecía más que cualquier sonido del presente. Al pasar frente a una lápida sin nombre, el viento sopló y el mármol brilló con letras nuevas. Nos veremos bajo la misma luz. Ella sonrió con tristeza. Tal vez no había muerte cuando dos almas se encontraban entre reflejos. Luna colocó la cámara frente al vitral reparado. Elías se mantuvo detrás, observando. Cuando apretó el obturador, la luz pareció romper el aire, mostrando imágenes de otro tiempo. En la pantalla aparecieron personas vestidas con ropa antigua. El mismo pueblo, pero lleno de vida. Y entre ellas, Elías, más joven, riendo bajo el sauce. Luna se quedó sin aliento. Era el día antes del incendio, susurró él. Ella levantó la vista, y por un instante el vitral reflejó el fuego. No puedes cambiarlo, dijo él. Pero Luna siguió tomando fotos, una tras otra, hasta que la cámara se apagó sola. En el último destello, su reflejo y el de Elías se fundieron en una sola silueta dorada. El sauce parecía brillar desde dentro cuando ellos llegaron. Las ramas se movían lentas, como si respiraran. Luna se acercó y Elías la siguió. Por primera vez, su sombra no era transparente. La tocó y el mundo se quedó en silencio. No tengo cuerpo, pero tengo memoria, dijo él. Y yo tengo miedo de olvidarte, respondió ella. Entonces se besaron. Fue un beso sin tiempo, tibio, imposible, hecho de aire y de lágrimas. El viento giró alrededor de ellos. Las hojas volaron como chispas verdes. El lago reflejó dos figuras completas. ¡Vivas! Elías sonrió y su luz se mezcló con la de la luna. Por un instante, la muerte pareció retroceder. Esa noche, Luna soñó con su abuela. Pero esta vez no fue un sueño. Doña Clara estaba sentada junto al fuego, tejiendo algo con hilos de luz. No te asustes, hija mía, dijo con una voz que era viento y eco. Él no está perdido, solo atado. Luna se arrodilló a su lado, llorando sin lágrimas. Doña Clara la miró con ternura infinita. El amor no se rompe, pero puede atraparte si no lo sueltas a tiempo. La luz del tejido comenzó a arder como el amanecer, y Luna entendió que su abuela también había amado a un fantasma alguna vez. Cuando despertó, la bufanda tejida estaba sobre su cama, tibia, perfumada con lavanda. Afuera, el sauce lloraba sin viento. Al amanecer, Luna reveló la última foto del beso. En el papel, Elías aparecía más claro que nunca, su rostro lleno de vida. Pero al mirarla de cerca, notó que una gota roja se deslizaba desde la imagen. No era tinta, era sangre. El papel se humedecía, latiendo como una herida abierta. Luna intentó secarla, pero la gota cayó al suelo y se extendió, formando el reflejo del sauce. Ya no hay vuelta atrás,
murmuró la voz de Elías dentro de la habitación. La cámara parpadeó una última vez y se apagó. El silencio fue tan profundo que parecía una respiración contenida. Afuera, las ramas golpeaban la ventana, pidiendo entrar. El padre Gabriel la recibió con el rostro cansado. Luna llevaba la carta de Elías en la mano, temblando. «Padre, necesito saber la verdad», dijo. Él guardó silencio y después sacó un libro cubierto de polvo del confesionario. Las páginas estaban amarillas, pero la tinta parecía reciente. En una de ellas estaba escrito el nombre de Elías Montiel, con la fecha de su muerte, 1951. Luna sintió el mundo girar. Él murió salvando a un niño del incendio, explicó el sacerdote con la voz quebrada. Desde entonces, el sauce nunca dejó de llorar. Luna acarició la página, húmeda por lágrimas que no eran suyas. «Pero si está muerto, ¿por qué lo siento tan vivo?», preguntó. «¿Por qué lo siento tan vivo?». «Porque no aceptó irse hasta verte regresar». Esa noche, el cielo se partió en dos. El espejo de la habitación tembló con cada relámpago. Luna vio su reflejo multiplicarse en fragmentos, cada uno mostrando una versión diferente de sí misma. Niña, anciana, ausente. En uno de ellos, Elías la abrazaba y ella sonreía. De pronto, las imágenes comenzaron a moverse solas, golpeando desde adentro como si quisieran salir. Luna tomó la cámara y apuntó al espejo. El flash lo rompió en 1000 pedazos. Detrás de los vidrios, un viento helado llenó el cuarto y una luz azul la envolvió. Por un momento vio el sauce reflejado dentro del espejo roto, y en sus ramas cientos de almas que esperaban. El sauce brillaba como si ardiera, pero no había fuego. Luna corrió hacia él bajo la lluvia, con la bufanda de su abuela cubriéndole el rostro. Cada rama iluminada parecía moverse con un latido propio. En el tronco, el nombre de Elías resplandecía como hierro al rojo vivo. Ella tocó la corteza y escuchó su voz, como si viniera desde el centro del árbol. «El fuego me atrapó, pero la luz me guardó aquí». Luna cayó de rodillas, comprendiendo que el árbol era su cuerpo y su tumba. «Déjame verte una vez más», rogó. Y entonces, entre las raíces, el rostro de Elías apareció, tranquilo, como si despertara después de un largo sueño. Luna corrió hasta el lago. Allí la esperaba Lía, la niña del reflejo, con el vestido empapado y los ojos como dos faroles. «No todos los muertos quieren irse», dijo la niña. «Algunos solo buscan un testigo». Luna la siguió hasta el borde del agua, donde el cielo y el lago parecían unirse. «Si cruzas, no volverás igual», advirtió Lía. La superficie comenzó a brillar con reflejos dorados, abriéndose como una puerta. En el fondo, Luna vio el rostro de Elías extendiendo la mano. El viento se detuvo. El agua se volvió transparente como vidrio. Luna dio un paso y el reflejo la tragó con suavidad, como si el lago la reconociera. El agua era fría, pero no dolía. Luna flotó entre luces que respiraban. A su alrededor los reflejos se movían como recuerdos vivos. Su infancia, su abuela, el primer día que tomó una foto. En medio de todo, Elías la esperaba. «No tienes que quedarte», dijo él. «Pero si me amas sabrás volver». Luna lloró, aunque las lágrimas se disolvían antes de caer. Extendió la mano y él la tomó, y por un momento todo el lago se encendió. Desde arriba, el sauce se inclinó sobre ellos, como bendiciendo el encuentro. Las luces comenzaron a mezclarse, hasta que solo quedó un resplandor blanco,
y un sonido leve, como un suspiro que se convierte en eternidad. El sol debía salir, pero no lo hizo. El amanecer se quedó suspendido en un gris dorado, como si el mundo contuviera la respiración. Luna abrió los ojos bajo el agua y vio que el lago ya no tenía fondo. Estaba flotando entre luces que se movían despacio, y en una de ellas, Elías la observaba. «Estamos entre dos tiempos», dijo él. Su voz era apenas un eco. Luna intentó nadar hacia la superficie, pero el reflejo no la dejaba. «Si subes, me olvidarás. Si te quedas, dejarás de respirar». Ella lo miró, temblando, comprendiendo que todo amor verdadero exige un precio. El sauce, desde arriba, comenzó a inclinar sus ramas, cubriéndolos con su sombra luminosa. La elección estaba a punto de romper el silencio del amanecer. Luna emergió del agua con el corazón ardiendo. La orilla estaba cubierta de hojas secas que caían sin viento. Acicas que caían sin viento. Elías apareció frente a ella, más nítido que nunca, como si la frontera entre mundos se hubiera disuelto. «El tiempo se está cerrando», dijo. Ella lo tomó de las manos y sintió que temblaban como fuego contenido. «Si me quedo contigo, todo se detendrá. Si me voy, el sauce dormirá para siempre». Elías sonrió con tristeza. «Entonces quédate despierta por mí». Luna respiró hondo, mirando el cielo que no terminaba de aclarar. La vida y la muerte parecían iguales, solo separadas por una decisión. «Te amo, pero debo vivir para recordarte», susurró. Y al decirlo, el lago tembló como si aceptara el trato. El silencio era tan profundo que se oía el latido del mundo. Luna se volvió hacia el lago y comenzó a caminar. Cada paso hacía que el agua subiera despacio, cubriendo sus tobillos, luego sus rodillas, luego su corazón. Elías no se movió, solo la miró, sabiendo lo que ella haría. «No quiero que mueras por mí», dijo. «No moriré», respondió ella. «Solo voy a recordarte desde adentro». Cuando el agua le llegó al cuello, levantó la cámara y tomó una última foto. Un destello iluminó todo el lago, y el reflejo del sauce se partió en dos. La mitad ascendió al cielo, la otra se hundió con ella. Elías gritó su nombre, pero el viento lo devolvió como un susurro que nunca se apaga. Bajo el agua, el mundo se volvió luz. Luna flotó frente a Elías, que descendía hacia ella, rodeado de reflejos dorados. Cuando sus labios se encontraron, todo el lago se iluminó. No había frío ni miedo, solo una sensación de descanso antiguo. En el fondo, el sauce extendió sus raíces hasta tocarlos, y de sus ramas brotaron pequeñas flores luminosas. El beso no era despedida, era memoria pura, una promesa escrita en la claridad del agua. Luna sintió que el tiempo se deshacía, que cada segundo se convertía en eternidad. Cuando abrió los ojos, Elías ya no estaba. Solo quedaba su luz rodeándola como un abrazo que nunca se disolvería. El padre Gabriel llegó al lago al amanecer. Encontró la cámara de Luna sobre una piedra, aún húmeda, y dentro un solo retrato. El sauce floreciendo bajo la luz. No había nadie más. El sacerdote cayó de rodillas, comprendiendo que el milagro había ocurrido. «Dios, perdónalos», murmuró, «porque amaron más allá del tiempo». El viento sopló suave y las campanas del pueblo sonaron solas. Desde el reflejo del agua, una silueta femenina pareció moverse. El padre levantó la vista y juró ver, por un instante, a Luna y Elías tomados de la mano, caminando entre luces. Luego, todo volvió al silencio. El más puro, el más vivo, el que solo deja el amor cuando ya no necesita palabras. Semanas después, el pueblo entero se reunió en la antigua estación.
Luna no había vuelto, pero alguien había dejado una caja frente a la puerta del museo. Dentro, su última exposición. Nadie sabía quién la colocó. Las fotografías mostraban lugares del pueblo, pero con un detalle imposible. En cada imagen, los muertos caminaban junto a los vivos, sonriendo, compartiendo la misma luz. Elías aparecía en todas, siempre mirando hacia el espectador. Los ancianos lloraban, los niños reían, y el padre Gabriel, con los ojos húmedos, bendijo las imágenes. «No hay milagro más grande que la memoria», murmuró. Afuera, el sauce florecía por primera vez en décadas. La muerte parecía haberse sentado entre ellos, tranquila. Con los días, los espejos del pueblo comenzaron a cambiar. En cada casa, en cada escaparate, alguien juraba ver la silueta de Elías. No era una aparición aterradora, sino un gesto familiar, una mirada de paz. Luna, en cambio, ya no aparecía en ninguna fotografía. Los reflejos mostraban solo su sombra, como si la luz la hubiera absorbido. Las mujeres del pueblo decían que cada vez que una cámara capturaba un rayo de sol, una flor nueva brotaba en el sauce. El padre Gabriel caminaba en silencio, comprendiendo que la frontera entre mundos se había deshecho para siempre. «Ahora los recordamos con la misma luz que ellos nos miran», susurró ante el lago inmóvil. Una tarde, los niños fueron al lago a jugar. Elías los observaba desde el agua, sonriendo. Ya no era un reflejo, sino parte del mundo, con los pies mojados y los ojos como lunas nuevas. «Ya no hay miedo», dijo. «Solo historias que aprendieron a quedarse». Uno de los niños arrojó una piedra y el agua respondió con destellos de colores. Desde el fondo, una luz dorada ascendió, girando como una espiral. Era la risa de Luna mezclada con la voz de Elías. Elías se echó a reír también, y el eco se extendió por todo el valle. Por primera vez, el lago no reflejaba el cielo, sino el futuro. En la casa antigua, doña Clara dormía desde hacía semanas. Nadie se atrevía a despertarla, hasta que una noche el resplandor del sauce entró por la ventana. La luz se posó sobre su rostro y sus ojos se abrieron despacio. En ellos brillaban reflejos del lago y de la luna. «Ya están juntos», murmuró, sonriendo con calma. Tomó su rosario y lo colocó sobre la mesa. «Ahora el amor puede descansar». Afuera, las campanas tocaron solas, y en cada sonido una flor nueva brotó del árbol. Doña Clara se quedó mirando hacia la ventana, con una lágrima que no era de tristeza, sino de despedida feliz. Luego cerró los ojos, dejando tras de sí un suspiro de luz. Aquella noche, todo el pueblo se reunió frente al lago. El sauce, cubierto de flores luminosas, parecía un cielo plantado en la tierra. Las ramas emitían una música suave, parecida al murmullo de voces conocidas. Los aldeanos se tomaron de las manos, y por un instante sintieron que el aire respiraba con ellos. Entre las hojas brillaron dos figuras, Luna y Elías, danzando en espiral, envueltos en luz. Nadie lloró. La muerte se había convertido en recuerdo, y el amor en raíz. Cuando la luna llegó al centro del cielo, las flores cayeron como lluvia dorada. Cada pétalo que tocó el agua encendió una nueva estrella. El sauce, por fin, descansó. El viento soplaba suave entre las ramas del sauce, como si cantara en un idioma antiguo. La aldea dormía, pero el lago seguía despierto. En su superficie, un hilo de luz trazaba palabras invisibles. «No temas recordar. Luna,
Ahora parte de esa claridad se movía entre los reflejos, tocando las aguas con dedos de brillo. A su lado, Elías la observaba con ternura infinita. Ya no eran cuerpos ni sombras, solo memoria que respira. En cada hoja que caía había una historia, en cada gota un latido, y cuando la brisa pasó por el pueblo, todos soñaron lo mismo. Un amor que no murió, solo cambió de forma. Una niña del pueblo, al amanecer, fue la primera en verlos. Se acercó al lago con un espejo pequeño y lo puso sobre el agua. En el reflejo aparecieron Luna y Elías sonriendo. ¿Quiénes son?, preguntó la niña. Una voz, como un susurro, respondió: los que aprendieron a quedarse. Desde entonces, cada vez que alguien miraba su reflejo en el lago, una figura le devolvía la sonrisa. No era miedo, era compañía. El pueblo comprendió que la muerte no separa, solo traduce el amor a otro idioma. Y el sauce, feliz, dejó caer una flor sobre el espejo, como si firmara el pacto de la eternidad. Elías miró a Luna una última vez. «Ya no hay fronteras», dijo con voz tranquila. Ella asintió, sabiendo que su amor había dejado de ser historia para convertirse en raíz. Se tomaron de las manos y comenzaron a caminar sobre el agua, cada paso dejando un rastro de luz. A lo lejos, el sauce inclinó su copa como un anciano que entiende el final. «Prométeme que volverás cuando florezca la luna», susurró Luna. «Y prométeme que seguirás soñando», respondió él. Entonces se disolvieron en un resplandor tan intenso que el lago quedó inmóvil, guardando su eco como un secreto perfecto. Días después, el padre Gabriel regresó al lago y encontró la cámara de Luna en la orilla. La levantó con manos temblorosas y la encendió. La pantalla parpadeó una sola vez antes de apagarse. En ese destello breve se vio una imagen: Luna y Elías bajo el sauce, riendo, cubiertos por luz. El sacerdote sonrió, dejando que una lágrima cayera sobre la cámara. Murmuró. Luego la colocó junto a las raíces del árbol, donde el viento la cubrió de hojas. Por primera vez, las campanas del pueblo sonaron sin tristeza. Era el final y el principio, fotografiados con el mismo destello. Años más tarde, en una exposición nueva del museo, los visitantes se detenían frente a una fotografía que nadie recordaba haber tomado. Mostraba el sauce iluminado, el lago tranquilo y dos figuras danzando en el aire. Ninguna cámara podía captar ese tipo de luz, decían los expertos, pero los ancianos del pueblo sonreían porque sabían la verdad. Cada noche, cuando la luna llenaba el cielo, la imagen cambiaba. Las figuras se movían suavemente, tomándose de la mano. Era la prueba de que el amor, cuando es verdadero, no se apaga ni se olvida. Solo se transforma en luz, esperando a quien aún sabe mirar.